Y nos dicen por acá que se preguntan si han escondido a Francia Márquez. Lo cierto es que está como calladita, ¿verdad? Después de que se supo, está escondida. Después de que se supo que había cometido fraudes y que era receptora de auxilios a los que no tenía derecho. De manera que es fraudulenta, es mentirosa. Es una persona que si tuviéramos fiscalía ya estaba siendo investigada. Pero lo más incoherente de todo es que resultó que Francia Márquez está afiliada a uno de los fondos privados, Porvenir, que tanto critica su candidato presidencial Gustavo Petro y la propia Francia. Este certificado que ustedes ven en pantalla valida la información de la afiliación de Francia a Porvenir. Recordemos lo que dijo Francia Márquez en el debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo sobre los fondos privados de pensión. ¿Es el fondo público o es el fondo privado con esas cifras? Si Colpensiones tiene 1.5 billones de personas pensionadas con menos cotizantes, mientras que el otro fondo que tiene 6.5 billones de personas cotizantes activas, pero solo tiene pensionados 247,000. Miente, y además se equivoca la candidata Francia Márquez al hablar sobre el tema pensional. Lo primero es que no hay 6.5 billones, como dice ella, de afiliados activos a las AFPs en Colombia. Si así fuera, tendrían más afiliados activos que el número total de habitantes que hay sobre la Tierra. Uno podría creer que esto es un error simpático, un lapsus. Pero cuando esos errores, esos lapsus, esas tergiversaciones son sistemáticas por parte de los líderes políticos del pacto histórico, entiende uno o que son incompetentes, no conocen el tema, lo cual es gravísimo, o que están diciendo mentiras recurrentemente para justificar la confiscación del ahorro de 18 millones de personas. No alcanza a pagar porque el sueldo no le alcanza, a veces no nos alcanza ni para comer. Y viene el banco y lo despoja. ¿Cuál es la protección que hicieron los gobiernos que hemos tenido de las familias de Colombia? Todas las incoherencias de la candidata a la vicepresidencia de la extrema izquierda en Colombia, Francia Márquez. Resulta que la candidata que tanto denigra del Estado colombiano parece haber sido beneficiaria del programa Ingreso Solidario del Departamento de Prosperidad Social, que fue creado para transferir recursos a los hogares más vulnerables del país que no tenían acceso a otros programas estatales y que fue creado durante el año de la pandemia, el 2020. Francia habría recibido 25 pagos, como les mostramos en pantalla, y que según la información que obtuvo El Control, daría cuenta que la candidata habría estado inscrita al Sisbén 3. Si el hogar de Francia Márquez era un hogar vulnerable durante el año de la pandemia, pues tenía todo el derecho a acceder a los recursos del Estado. Pero ¿aún sigue siendo un hogar vulnerable? ¿Cuándo se retiró del Sisbén 3? Está confirmado que Francia Márquez recibió a través de su cuenta bancaria en el Banco Agrario 25 giros del programa Ingreso Solidario. Pero si hablamos de alimentación, una persona de clase media se va a los supermercados porque no va a la galería, ¿sí? Y alcanza a comprar, si acaso, 2 o 5 productos, porque el salario no le da para más, ¿no? Y entonces, a veces nos toca levantarnos tarde para ahorrarnos el desayuno. Y no es porque queramos, es porque no tenemos cómo comernos los 3 golpes al día. Eso debe generarnos miedo. Mejor dicho, candidata Francia, primero, ¿usted sí es beneficiaria? Segundo, si sus condiciones la hacen beneficiaria, ¿cómo es posible que no sea capaz de reconocer y agradecer una medida que ayudó a más de 4 millones de familias pobres durante la pandemia? Tercero, ¿cómo se pagó entonces los gastos de campaña? Si usted está o estuvo en el Sisbén, entonces, ¿quién la financia? Si le cae tan gordo este programa, a pesar de que se benefició de él, ¿por qué no puede dar ideas más bien de cómo mejorarlo? ¿Por qué no aceptar que hay programas que funcionan en lugar de negarlo?
Ahora bien, ¿es Francia una mujer vulnerable en este momento? ¿Tiene las características para permanecer o acceder a estos programas estatales? Pues no. Una prueba de ello es que es la fórmula de la vicepresidencia de Gustavo Petro, el candidato que lidera las encuestas. Pero además la campaña de Francia Márquez para la consulta del 13 de marzo recibió ingresos por más de 2.800 millones de pesos. Y dentro de las donaciones que se reciben y el trabajo que hace un candidato, pues se pueden hacer destinaciones desde la campaña como gastos de representación, pues para que el candidato y su familia se sostengan. Mejor dicho, para que hablemos en palabras claras y como diría Francia Márquez, ella ya no es una Nadia. En cambio, sí hay un montón de colombianos que necesitan esos subsidios.